¿Cómo les va? Momento de iniciar una emisión más de Impacto Económico. Como siempre es un placer, un gusto poder acompañarles, especialmente el día de hoy. Si me permiten, vamos a continuar, o vamos a iniciar, mejor dicho, con los titulares de esta emisión. Mi nombre es Daniel Rosas, en nombre de este equipo, muchas gracias. En América Latina estaremos hablando de Nicaragua, que entrega un bono a más de 60,000 estudiantes. En contexto, analizaremos cómo Rusia y Egipto afianzan su cooperación nuclear. En nuestro recorrido 360, China celebra la edición número 23 de la Exposición Internacional del Automóvil de Guangzhou. De esto y más hablaremos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. Arrancamos, como le decía, en Nicaragua, que inicia la entrega del bono presidencial 2025 a más de 60,000 jóvenes de bachilleres. ¿De qué se trata? Se lo contamos en la siguiente historia. Nicaragua inició la entrega del bono presidencial 2025 a más de 60,000 bachilleres en todo el país. El incentivo económico de 3,000 córdobas, aproximadamente $81. Bien, le agradezco mucho a al presidente, ya que nos está dando esta gran oportunidad de recibir este bono, que ya que en otros países no es muy común eso, pero sí, gracias a nuestro presidente, este bono también ayuda a nuestros padres, al igual que a nosotros, demostrando nuestro esfuerzo. Personalmente me parece muy bueno de parte del gobierno, porque en años anteriores, cuando los muchachos querían estudiar, antes de que viniera el gobierno, no se les entregaba bono. Y ahora que el gobierno hace esto, pues es un gran apoyo a la juventud y a los muchachos de secundaria. Para los bachilleres, este bono representa un apoyo económico inmediato que facilitará su continuidad académica. Francamente es un apoyo. Por ejemplo, el dinero que yo voy a utilizar lo voy a utilizar para mis materiales de la universidad, y francamente eso me ayuda demasiado, ya que ya no me veo en la presión ni en la necesidad de preocuparme más adelante por eso. Bueno, gracias a Dios pude lograr muchas metas este año, y le agradezco también a nuestro buen gobierno por todo lo que hace, por la ayuda que nos brinda, por siempre estar ahí para los jóvenes, para las comunidades, y a nuestra copresidenta Rosario por ayudarnos siempre a nosotros los estudiantes. El programa forma parte de las políticas educativas del gobierno sandinista que buscan garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad para todos los jóvenes nicaragüenses. Reciben este bono gracias a nuestro buen gobierno, ¿verdad?, que garantiza que nuestros estudiantes tengan este beneficio año con año. Continuamos motivando también, ya están prematriculados en las universidades, que también es un lineamiento de la nueva estrategia Bendiciones y Victoria que tenemos, garantizando que se incorporen en la prematrícula en todas nuestras universidades públicas del pueblo y por el pueblo. Con esta entrega se reconoce el mérito de una nueva generación de estudiantes y se fortalece el sistema educativo nacional mediante el incentivo a la profesionalización juvenil. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. Con más información, le comento que Guatemala proyecta un 2026 marcado por la búsqueda activa de inversión hotelera ante la creciente llegada de visitantes y la limitada disponibilidad de habitaciones. El director del Instituto Guatemalteco de Turismo, me refiero a Harris Whitbeck, señaló que replicará la estrategia aplicada para atraer nuevas aerolíneas, ya que permitió sumar rutas como la de Air Canada con el objetivo de fortalecer la infraestructura turística del país. El funcionario destacó que los primeros 2 años de gestión se enfocaron en comunicación y mercadeo, generando una percepción internacional más positiva de Guatemala. No obstante, subrayó que el siguiente paso es consolidar alianzas con inversionistas interesados en proyectos sostenibles, en consonancia con la estrategia de acción climática presentada en la edición número 16 del Congreso Nacional de Turismo, con un crecimiento cercano al 9% y más de 2,7 millones de visitantes hasta octubre. El sector avanza hacia la meta anual del 10%.
Y en más información, si usted nos ve en Ecuador, ponga atención porque el gobierno de ese país anticipó que el salario mínimo para el 2026 podría quedar definido antes del 20 de diciembre, en medio de tensas negociaciones entre trabajadores, empleadores y autoridades. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, señaló que el ajuste podría ubicarse cerca de los $16, aunque la cifra final dependerá de los acuerdos que surjan en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia que ya inició deliberaciones. Las centrales sindicales, articuladas en el Frente Unitario de Trabajadores, insisten en elevar el salario a $575 para acercarlo al costo de la canasta básica que supera los $800. Hoy el salario mínimo es de $470, fijado tras un aumento unilateral de $10 en 2024. De persistir el desacuerdo, el Ejecutivo volverá a definir el monto que aplicará desde enero de 2026, mientras la precariedad afecta a más de la mitad de la fuerza laboral inserta en la informalidad. Y entre enero y octubre, México alcanzó 40,7 millones de toneladas importadas de granos y oleaginosas, que esto representa un nivel histórico de compras externas. Según datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, este incremento se debe a la caída de los precios internacionales, lo que deprecia la adquisición de maíz, trigo y otros insumos estratégicos para la industria alimentaria. El maíz, que es el principal producto comprado al exterior, superó los 21 millones de toneladas, reflejando la presión que ejerce la sobreoferta global sobre la producción nacional. Expertos advierten que esa dependencia profundiza la asimetría comercial con Estados Unidos, principal proveedor del país bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Aunque la industria se beneficia por costos más bajos, los productores mexicanos enfrentan mayores desafíos para sostener su competitividad. Y mire, con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abrió sus puertas en el recinto ferial Expo Cuba, la edición número 41 de la Feria Internacional de La Habana, la principal bolsa comercial del país que apuesta por consolidar negocios que impacten en la calidad de vida del pueblo. Con detalles, nuestra corresponsal Isabel Díaz González. La Feria Internacional de La Habana, FIAP 2025, se proyecta como un escenario de innovación y cooperación donde se presentarán proyectos que buscan atraer inversión extranjera y consolidar a Cuba como actor relevante en los mercados internacionales. FIAP 2025 abre sus puertas con la participación de 715 compañías en representación de 52 países, procedentes de todos los continentes, dentro de los que se incluyen 268 empresas cubanas de diversos sectores y formas de gestión. El área expositiva supera los 18.740 metros cuadrados. En sus palabras, el viceprimer ministro cubano resaltó que serán anunciadas medidas dirigidas a fomentar el desarrollo de negocios, la implementación de facilidades para dinamizar la inversión extranjera, agilizar los procesos de evaluación y aprobación y nuevas oportunidades en diversos sectores, tanto para el capital foráneo como para la creación de alianzas entre entidades nacionales. Además de la tradicional exposición comercial, la feria incluye espacios de diálogo como el Foro de Mecanismos de Integración, que reúne a representantes del ALBA TCP para identificar oportunidades conjuntas. Poder conectar las fortalezas, capacidades, potencialidades de cada uno de nuestros países, ponerla a disposición de los países de la alianza y más allá la oferta exportable que cada uno de nuestros países tiene y poder lograr hacer realidad esa aspiración de nuestros líderes, nuestros mandatarios, el presidente y primer ministro, que es poder tener un comercio interno sólido. La asistencia nacional e internacional confirma el interés creciente en el mercado cubano. 16 delegaciones oficiales y 15 agencias de promoción del comercio y las inversiones participan en la cita junto a organismos y entidades de la mayor de las Antillas. Nosotros estamos aquí con un área temática. El área se llama Transición Energética en Cuba. Hemos convocado a esta área temática a empresas de la industria nacional, tanto productoras
distribuidores como instaladores de tecnología de fuentes renovables. Hemos convocado a MIPYMES que están trabajando también en el desarrollo de las fuentes renovables en Cuba, a nuestras universidades, hay una representación del Grupo Nacional de Universidades y una representación de la Unión Eléctrica con su empresa de importación. La transición energética es una necesidad para Cuba y queremos mostrar que no estamos detenidos. A pesar de la situación electroenergética que hoy presenta el país, precisamente estamos trabajando para disminuir todas las afectaciones que hoy estamos teniendo. Suchel Camacho es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos de perfumería, cosmética, aseo personal y también nos dedicamos a los amenities hoteleros. En ese aspecto abarcamos cerca, por no decir el 100%, pues el 98% del mercado hotelero en Cuba, con marcas personalizadas y con marcas propias que distribuimos a diferentes cadenas hoteleras. Hasta el próximo 29 de noviembre, la Feria Internacional de La Habana se convierte en espacio para la creatividad y la competitividad nacional. Con cámara de José Hierro, Isabel Díaz González, Telesur, La Habana, Cuba. Permítame hacer rápidamente una pausa, pero no se vaya al regreso en contexto. Veremos cómo Rusia y Egipto afianzan su cooperación nuclear. Detalles en unos segundos. ¿Qué le parecen estas imágenes? Pues es que, como se lo adelantaba antes de la pausa, Rusia y Egipto están afianzando su cooperación nuclear pacífica con el avance de la central de El Dabaa, un proyecto considerado estratégico para la soberanía energética del país. Acompáñenme a ver los detalles. Durante el mes de octubre, llegó al sitio de obras la vasija del reactor de la Unidad 1 de la central nuclear de El Dabaa, un componente clave que permitirá la operación segura del sistema. La pieza, fabricada por la corporación rusa Rosatom, pesa más de 330 toneladas y actúa como el corazón de la unidad, ya que desde ella se desarrollan todas las operaciones de producción posteriores. Su transporte, realizado desde San Petersburgo, tomó 20 días con supervisión constante en la Autoridad de Centrales Nucleares de Egipto, que verificó el cumplimiento de los estándares técnicos. En noviembre, durante la ceremonia de instalación, las autoridades señalaron que más de 225,000 trabajadores participan en la obra y que la construcción de las 4 unidades de energía avanzan según lo previsto, con 222 instalaciones en desarrollo simultáneo. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, participaron mediante videoconferencia, destacando el carácter estratégico del proyecto. El Dabaa, ubicada en la costa mediterránea a 300 kilómetros de El Cairo, será la primera central nuclear en la historia de Egipto. El complejo contará con 4 reactores VVER 1200 de tecnología rusa de generación 3 Plus, reconocidos por su seguridad, eficiencia y capacidad de producir 1200 megavatios cada uno. Los acuerdos firmados entre Egipto y Rusia en 2017 incluyen no solo la construcción del complejo, sino también el suministro de combustible nuclear, la capacitación integral de especialistas egipcios y la creación de la infraestructura necesaria para gestionar el combustible gastado, razón por la cual analistas consideran este acompañamiento como un ejemplo de cooperación tecnológica equitativa, alejada de los modelos de dependencia financiera y política asociados a potencias occidentales.
Y es que la participación de Rosatom en la ciudad del Davao forma parte de una estrategia más amplia de Moscú para poder fortalecer alianzas con países del sur global en un contexto, sí, como usted sabe, de presiones geopolíticas y sanciones occidentales. La división de ingeniería de Rosatom es actualmente líder mundial en la construcción de centrales nucleares, con proyectos simultáneos en varios continentes y cerca del 80% de sus ingresos provienen de contratos internacionales. Desde América Latina hasta Asia Occidental y África, Rusia impulsa programas energéticos que permiten a sus socios diversificar su matriz energética y reducir su dependencia tanto de combustibles fósiles como de financiamientos condicionados. Autoridades rusas y egipcias coincidieron en que la llegada y puesta en marcha del recipiente del reactor marca uno de los hitos más importantes del año, reflejando coordinación técnica y política entre ambas naciones. Además de generar miles de empleos y transferencia de tecnología, el Davao posicionará a Egipto como un actor energético regional capaz de garantizar electricidad estable y limpia para su población. Para Egipto, este megaproyecto representa un paso decisivo hacia la independencia tecnológica y energética. Para Rusia, constituye un nuevo ejemplo de cooperación estratégica con países que defienden su soberanía frente a presiones externas, profundizando los lazos entre Eurasia y África. Permítame hacer una segunda pausa. Al regreso, como todos los días, nuestro recorrido 360. Hablaremos de China, que celebra la edición número 23 de la Exposición Internacional del Automóvil en Guangzhou. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Vamos a continuar con la información. Mire, en China, la edición número 23 de la Exposición Internacional del Automóvil de Guangzhou continúa captando la atención global con visitantes extranjeros que destacan el avance acelerado de la industria automotriz china, algo que, bueno, ya no es noticia, se sabe. El evento, que se desarrolla del 21 al 30 de noviembre en Guangdong, se ha convertido en una vitrina del salto tecnológico y productivo del país, mostrando desde vehículos eléctricos de última generación hasta diseños vanguardistas que compiten con fabricantes tradicionales. Asistentes provenientes de Europa y otras regiones resaltaron la rapidez con la que China ha transformado su mercado automotriz, subrayando la calidad creciente y los precios accesibles que han permitido a varias marcas posicionarse internacionalmente. Empresas innovadoras como Xiaomi, que lanzó su primer vehículo eléctrico tras 3 años de desarrollo, simbolizan esta expansión que combina tecnología, eficiencia y competitividad. Y en medio de una colosal deuda con una inflación del 3% en octubre y por encima de la meta del 2% anual del Banco Central, el nuevo gobierno de Japón presentó uno de sus mayores paquetes de gastos en los últimos años. El plan estipula 21,3 billones de yenes, que representa 135.400 millones de dólares, producto de una combinación de subsidios y recortes temporales de impuestos. El gobierno implementará apoyos para reducir las facturas de energía, reducir los impuestos a la gasolina y distribuirá ayudas únicas en efectivo de 20.000 yenes por niño. Las autoridades locales también emitirán vales de arroz y cupones de bajo valor para intentar compensar el aumento de los gastos diarios. Sin embargo, las reacciones del paquete provocó que los rendimientos de los bonos del Estado japonés escalaron a máximos históricos ante el temor de que la nueva primera ministra abra la puerta a un ciclo prolongado de gasto social. Al mismo tiempo, la moneda japonesa ha perdido valor frente al dólar. Y en más información, Sudáfrica concluye la temporada de exportación de cítricos, ubicándose como uno de los principales proveedores de frutas frescas para Rusia. Gracias a las temporadas de cosecha complementarias y las variadas zonas climáticas del país, estas importaciones no compiten con la producción nacional rusa, sino que aseguran que los consumidores en toda la federación tengan acceso a frutas durante todo el año. Naranjas, pomelos, limones y mandarinas sudafricanas cubren al menos 1/3 de la demanda total de
vegetales cítricos en Rusia. La temporada 2025 registró resultados particularmente sólidos, con envíos cercanos a 350.000 toneladas, lo que representa un aumento del 25% respecto a 2024. El comercio de frutas frescas representa casi la mitad de las exportaciones totales de Sudáfrica hacia Rusia. Más de 100 empresas participan en esta cadena de suministro. Y el superávit comercial de la Unión Europea con Estados Unidos ascendió a 40.800 millones de euros, según informó la Oficina Estadística de la Unión Europea. Este indicador del tercer trimestre representa un retroceso del 13,3% frente al registrado durante el segundo tramo del año y del 49,7% desde el contabilizado durante el primero. Según el informe oficial, la caída sustancial respecto del superávit de 81.200 millones de euros de enero a marzo fue debido al incremento de las exportaciones europeas en el contexto de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y le cuento ahora que la segunda ciudad más grande en población de Reino Unido, me refiero a Birmingham, se enfrenta a una huelga indefinida de recolectores de basura que reclaman el recorte de salarios de impuesto por el ayuntamiento. La huelga comenzó a principios del año y se convirtió en un paro indefinido en marzo, luego de que el ayuntamiento decidiera recortar el salario de los conductores y cargadores principales hasta en 8.000 libras esterlinas al año, lo que representa una disminución, escuche bien porque en porcentaje ya se siente un poco más claro, de más del 20%. La basura que se acumula en las calles desde hace meses ya empezó a generar problemas de salud y el impacto es visible en las calles abarrotadas de desechos. Además de informes que indican el aumento de la aglomeración de ratas, problema que afecta gravemente la vida diaria de los residentes. La ciudad, que está técnicamente en bancarrota, sufre un déficit de 350 millones de euros y no puede atender a las necesidades y demandas más básicas de sus habitantes. El dinero que dedica al gobierno central a la gobernanza de las ciudades ha bajado un 50% en términos reales desde la crisis financiera del año 2010. Tenemos muchas infestaciones. Tenemos muchas infestaciones de animales, como roedores, cosas que antes no existían en el Reino Unido, pero que ahora sí. Esto parece ser una tendencia bastante general en el Reino Unido en este momento. No queremos más dinero, solo queremos que estas personas no nos bajen el sueldo. Eso es lo que queremos. Le cuento que ahí mismo en Reino Unido el gobierno laborista enfrenta presión con el próximo presupuesto calificado de alto riesgo en medio de desafíos económicos. Más detalles en el siguiente material. Tras ser elegido por una aplastante mayoría en 2024, el gobierno del Partido Laborista Británico presentó un presupuesto como una dosis puntual de subidas de impuestos para intentar arreglar las finanzas públicas, reducir la deuda, aliviar el costo de la vida y fomentar el crecimiento económico. Pienso que no estamos en la posición que la canciller del Reino Unido, Rachel Reeves, esperaba tener. Esperaba el año pasado haber hecho lo que ella llamaría acomodar los cimientos, poner las finanzas estabilizadas y luego poder ver una economía que, por así decirlo, había encajado, estaba aumentando cada día más y donde, por tanto, estaría pensando en dónde puede gastar más, dónde puede quizás reducir la carga fiscal, en lugar de decidir si o cómo nivelar la necesidad de llenar un vasto agujero fiscal, con aumento de impuestos o recorte de gastos. Hay que señalar que un año después de esta elección, la inflación sigue siendo bastante alta, el endeudamiento público ha subido y la economía británica está en crisis. Se espera que el presupuesto anual, que se prevé el miércoles, traiga más subidas de impuestos en busca del mismo esquivo auge económico. En este sentido, el gobierno afirma que la jefa del Tesoro, Rachel Reeves, tomará decisiones difíciles pero correctas en su presupuesto para aliviar el costo de la vida, salvaguardar los servicios públicos y mantener la deuda bajo control. Su estrategia es más bien romper una de las grandes promesas del manifiesto, que no eran subir el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor añadido o las contribuciones de seguridad social, que ahora ella define como aportaciones a la seguridad social, que son como una especie de, ya sabes, un impuesto sobre la renta, no muy bueno para los trabajadores, o optar por
por lo que la gente llama un enfoque buffet. Así que intenta conseguir ganancias extras de tantos sitios como pueda, esperando que no dañe demasiado la economía. Es preciso indicar que la economía de Reino Unido es la sexta más grande del mundo. Ha tenido un rendimiento inferior a su promedio a largo plazo desde la crisis financiera global de 2008-2009 y el gobierno laborista de centroizquierda, elegido en julio de 2024, ha tenido dificultades para cumplir con el crecimiento económico prometido. Asimismo, como otras economías occidentales, las finanzas públicas británicas se han visto afectadas por los costos de la pandemia de COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania y los aranceles globales del presidente estadounidense Donald Trump. Además, el Reino Unido soporta la carga adicional del Brexit, que ha reducido miles de millones a la economía desde que el país salió de la Unión Europea en 2020. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Acompáñenme primeramente a ver cómo se encuentra el West Texas Intermediate, el WTI, cuyo precio quedó en $57.23, una caída importante de $1.61 de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, vamos a revisar cómo quedó. Mire, su precio está en 61.78. En este caso, la caída es de $1.59. Vamos a finalizar como todos los días con el crudo promediado por la OPEP. Vamos a revisar, se encuentra en 63.14, este tuvo un incremento de 14 céntimos del billete verde. Llegamos así al final de esta emisión, gracias. Recuerde que para comentarios y sugerencias siempre puede escribirnos a impactoeconómico@telesurtv.net o seguirnos en nuestras cuentas de redes sociodigitales. Particularmente le invito a seguirnos en X, @telesurimpactoe y @danieltelesur. Son nuestras cuentas. Me despido por ahora, nos vemos pronto con más. Hasta entonces.